Proyecto Pegasus, Proyecto Avatar, Programa MyLab, Realidades Alternas, y Soldados Durmientes. Antes de comenzar a hablar de los temas que he planteado, quisiera retomar algo que me quedó pendiente del vídeo anterior, algo que tiene que ver con el elemento 115. Si bien la ciencia moderna ha logrado producirlo artificialmente, los informes indican que el elemento es potencialmente inestable, y se desintegra al poco tiempo de manifestarse. En verano de 2013, fue confirmado por científicos de la Universidad de Lund, Suecia, un bombardeo con iones de calcio, una fina película de americio, creo el milagro. El resultado fueron 4 átomos de un pendio, que desaparecieron 100 milisegundos después. El premio Nobel de Química Glenn T. Seaborg teorizó en 1991 que la isla de estabilidad, o dicho de otra forma, un número mágico, de protones y neutrones, capaces de dar estabilidad a un posible elemento superpesado, estaría en el núcleo del átomo, que tendría que ser lo más esférico posible, algo que puede suceder con 298 nucleones, protones más neutrones. Actualmente el pendio, conocido por los humanos de la Tierra, está entre 287 y 288. Si Lazar y otros tenían razón sobre el potencial de este elemento, lo más seguro es que este elemento tenga que estar contenido dentro de un campo electromagnético, similar al que se produce en un acelerador de partículas. Eso explicaría por qué se dice que las naves recuperadas y llevadas a Nelis o a Kapustin Yar en Rusia producían efectos gravitatorios inversos, pues poseerían su propio campo electromagnético, siendo este elemento 115 su combustible. Entonces, si bien el elemento 115 es una fuente de energía y al mismo tiempo produce efectos de distorsión espacio-tiempo, un campo electromagnético lo contendría, al mismo tiempo que explicaría la forma en la cual podría ser transportado. Me viene a la mente la película Capitán América, el primer Vengador. En una escena, el científico conocido como Arnim Zola se sorprende al constatar que la energía emanada del llamado cubo es capaz de suministrar energía a toda su tecnología. Posteriormente, se muestra cómo este científico logra aislar dicha energía en unas baterías portátiles, con las cuales dotará de energía a toda una serie de nuevas invenciones. Proyecto Pegasus. De este proyecto fantasma, se escucharon rumores durante muchos años, pero no se tenían testigos que dieran la cara, o un nombre específico, como para poder seguir algún rastro. En principio, 2 informantes declararon que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos había desarrollado la tecnología del viaje en el tiempo hace más de 40 años. Ya en 1967, el gobierno de Estados Unidos habría estado utilizando una instalación dedicada a esto, y construida en base a la tecnología desarrollada por el inventor y científico Nikola Tesla. En el documental de History Channel, Los archivos perdidos de Tesla, el investigador e ingeniero aeroespacial, Travis Taylor, junto a Jason Stapleton, descubren que una semana antes de la muerte del famoso inventor y visionario, Nikola Tesla, agentes del FBI, ya se encontraban apostados en las habitaciones contiguas, a las que Tesla ocupaba en el Hotel New Yorker, y que, tras su muerte, el 7 de enero de 1943, decomisaron un total de 80 baúles, repletos de documentos, de los cuales, solo se han recuperado 60. La tecnología descrita en estos archivos perdidos, habría sido utilizada, incluida, lo que podemos llamar como, cronovisores. Aparatos capaces de ver acontecimientos futuros, para mantener en secreto la construcción de instalaciones militares, así como para ofrecer ventajas políticas y económicas, al conocer lo que deparaba el futuro. Además, algunos dicen que la CIA, confiscó documentos de Tesla sobre la teletransportación poco después de su muerte. Posteriormente, Michael Relfe, un ex miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, afirmó haber sido miembro de una operación de alto secreto de Estados Unidos. Él afirma que fue reclutado en 1976 y pasó los siguientes 20 años ayudando a mantener y ampliar una de las 2 o más colonias estadounidenses en Marte. Esas bases sirvieron como puntos estratégicos de investigación, y los objetivos de defensa, con el fin de preservar su secreto, habrían sido construidas en el futuro. Actualmente, existen muchos físicos que han comenzado a creer que el tiempo es solo una ilusión, que, de alguna manera, lo percibimos como algo lineal, lo que será, ya fue, y lo que podría ser, ya es. Entonces todo sería un número infinito de posibilidades, coexistiendo en un único horizonte de sucesos.
Asimismo, en 2008, un abogado de Washington, de nombre Andy Basiago, publicó un libro titulado Vida en Marte. En ese libro Basiago afirma que en Marte hubo y hay vida, además de haber sido participante del proyecto Pegasus de DARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, desde el año 1968 hasta 1972, que se centraba en el viaje en el tiempo, en el holograma del tiempo y del espacio. Afirmó que la CIA estaba entrenando activamente a grupos de escolares estadounidenses dotados, para convertirse en la primera generación de exploradores. Los niños eran más adecuados para esta misión por varias razones perturbadoras. En primer lugar, se consideraron candidatos ideales debido a sus mentes claras y la falta de impresiones o experiencia. El gobierno de Estados Unidos estaba interesado en los efectos de los viajes en el tiempo en los cuerpos y mentes jóvenes. Los voluntarios adultos por lo general, caían en la locura después de varios viajes. Según el Dr. Basiago, las personas de interés del futuro, serían notificados a edad temprana, acerca de las funciones que debían desempeñar años después. El proyecto Pegasus fue lanzado por el gobierno de los Estados Unidos para llevar a cabo percepción remota en el tiempo para que pudiera proporcionar información fiable sobre acontecimientos pasados y futuros, a la comunidad de inteligencia y a la comunidad militar. Además, dice que el gobierno de los Estados Unidos mantiene bases secretas en Marte, y que tiene una tecnología muy avanzada de teleportación. Basiago declaró en una entrevista posterior: se esperaba que los niños, que fueron secretamente inscritos en el proyecto Pegasus, continuaran participando en viajes en el tiempo, al hacerse adultos. Lo cuales habrían sido sometidos a control mental basado en trauma, para que sus mentes pudieran ser compartimentadas, de forma en que pudieran ser fácilmente aprovechados en estos programas. Marte, aseguró Basiago, es un desierto con olor a waffles quemados, sin embargo, es habitable por humanos, solo es un poco difícil respirar al principio, como si se estuviera en el pico de una montaña muy alta. Según su relato, cuando viajó ya había algunos humanos tratando de construir lugares para vivir ahí, aunque, lo que más llamó su atención, fue la civilización que, aseguró, existe en el inframundo del planeta. Proyecto Avatar. En el año 2012, comenzó a circular la noticia, de que el ejército de Estados Unidos, estaba investigando la forma en la cual, sus tropas, pudieran usar sus mentes, para controlar de forma remota a androides, que posteriormente, tomarían su lugar en el campo de batalla. Para esto, se le asignó a la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, DARPA, el brazo de investigación de alta tecnología del Pentágono, $7 millones, solo para la investigación del proyecto, el cual fue rotulado con el nombre Avatar. El objetivo final del proyecto, era desarrollar interface y algoritmos, que permitieran a un soldado asociarse de manera efectiva, con una máquina semiautónoma, permitiéndole actuar como sustituto del soldado. Entre las directivas primarias de estas unidades de alta tecnología, que utilizarán láseres y nanotecnología, están, ser capaces de hacer todo lo que puede hacer un soldado humano. Control, centinela, recuperación de víctimas, y por supuesto, entrar en combate. Para 2015, salió a la luz un prototipo de Boston Dynamics y DARPA, llamado Pedman. Según la empresa, ese prototipo va a ser utilizado, para probar si los trajes del ejército estadounidense, son eficaces para proteger a los soldados en caso de exposición a armas químicas, aunque se le muestra usando un traje de contención química, salta a la luz, la movilidad, del prototipo y su complejidad. Es difícil creer que solo fue desarrollado para probar trajes químicos. Posteriormente, el multimillonario ruso Dmitry Pskov, se ha embarcado en el mismo tipo de proyecto, pero esta vez fijo como meta el año 2045. Dicho proyecto se divide en 4 fases. La primera de ellas consiste en crear un robot cuyo funcionamiento y operación dependa completamente de la mente humana. El producto final de esta etapa estaba contemplada para el año 2020, además de la creación de prótesis mecánicas controladas a través de ondas cerebrales, las cuales ya están disponibles. Para 2025 está prevista la culminación de la segunda fase, con la implantación de un cerebro humano en el cuerpo de un androide. De lograrse esta meta, el siguiente paso para el proyecto es lograr vaciar, por medio de nanotecnología, los pensamientos de una persona en un cerebro artificial. Lo que constituiría la tercera parte del proyecto. La cuarta y última fase de la ambiciosa visión es convertir a los difuntos en seres de luz parecidos a los hologramas, a fin de que sus almas y pensamientos queden suspendidos en un mundo virtual, donde la única posibilidad de morir será si algunos de los servidores de almacenamiento fuesen dañados.
algo que ya se explora en la serie Altered Carbon. Sin embargo, este proyecto tiene otro lado. Existe el relato de Alicia, la informante, del investigador Antonio Cisneros. Ella relata que ellos, refiriéndose al programa espacial secreto, tenían un clon de ella, el cual era operado a distancia, por la misma Alicia. Según su relato, esta tecnología permitiría al sujeto controlar a este robot biológico, aun si la persona se encuentra en su cama durmiendo. Podría ser asimismo, que existan en este momento, personas alrededor del mundo, que estén siendo usadas, como soldados, usando para esto, esta tecnología a distancia. Recordemos que existen pruebas, que vinculan a muchas víctimas de abducción, con implantes de objetos metálicos y biológicos, que funcionarían como faros o rastreadores, enviando y tal vez, recibiendo información de dichas personas, también podrían funcionar como emisores de la conciencia humana. Sin contar con la posibilidad, que nuestra mente y nuestra energía vibratoria, puedan ser sintonizadas, como quien sintoniza un canal de radio o televisión, convirtiendo al ser humano, en un verdadero control remoto. Programa MyLab. Militar y abducción. Es un término acuñado para describir el secuestro de una persona, por parte de un programa secreto militar, relacionado con el llamado programa espacial secreto, muy probablemente en todo el mundo. Estos individuos, seleccionados, eran entrenados y adoctrinados, para ser usados en distintos programas secretos, muchos de ellos, fuera de la Tierra. Algunas de estas misiones, eran en tiempo lineal, y otras, eran realizadas en líneas de tiempo alternas. Para esto, se comenzaron a buscar en distintos lugares, niños con ciertas estructuras genéticas y habilidades únicas, que eran identificados mediante exámenes, y muestras biológicas. Se dice que recibían un entrenamiento específico en las escuelas, posteriormente, bajo un programa de encubrimiento de actividades extracurriculares, eran llevados a instalaciones militares secretas, donde se completaba su entrenamiento físico y mental, compartimentando sus recuerdos, y fragmentándolos, para conseguir que solo recordaran bajo ciertas circunstancias dichas experiencias. Según el informante Corey Goode, estos programas de entrenamiento secreto, duraban alrededor de 10 años. Al final, cada adolescente era asignado a otros programas, según el tipo específico de sus habilidades. Si bien, como se muestra en muchas series y películas de ciencia ficción, los escuadrones o grupos militares, están formados por militares, y científicos, con habilidades y conocimientos específicos. En estos programas, aquellos que eran escogidos para servir como soldados, poseían, tanto habilidades técnicas, como psíquicas, además de sus habilidades en combate. Por mi parte, creo que era necesario, para operar tecnología no humana, que, al parecer, muchas veces funciona, con marcadores de acceso genético o psíquico. Goode describió en una de sus entrevistas con el Dr. Michael Sala, su servicio en el programa espacial secreto, cuando se le identificó, siendo solo un niño, como portador de los rasgos genéticos necesarios, que lo harían un candidato perfecto, para aquellos programas que explotarían sus habilidades especiales únicas. Goode afirma que, en su propia escuela primaria, fue expuesto a una intensa rutina de entrenamiento, diseñada para aquellos individuos que serían reclutados posteriormente para su servicio en el espacio. Hasta que, a los 16 años, durante unas vacaciones, fue ingresado al servicio del programa espacial secreto. Según su relato, durante los años 70 y 80, al menos en los Estados Unidos, el sistema educativo ya era parte de la red de tráfico y encubrimiento de los programas en las sombras. Corey también indica que, durante los años 70, era muy fácil encontrar padres desatendidos de sus obligaciones. Recordemos que, por esa época, se había instaurado en el mundo el movimiento y forma de pensar hippie, el cual, según algunos investigadores, fue promovido como una forma de desestabilización de la sociedad y de la familia. Como bien decía el manual del Instituto Tavistock, lo recordarán de mis vídeos anteriores. Lo que creó el clima de desesperación y podredumbre moral que abrió las puertas de la juventud norteamericana a las drogas. Aquí entra Timothy Leary, como ya describí antes, sin mencionar a Students for a Democratic Society, estudiantes para una sociedad democrática. Todo lo anterior, facilitaba que estos programas de reclutamiento encubiertos, pudieran operar libremente, sin que la sociedad en general se diera cuenta de lo que estaba pasando con sus niños. Otras fuentes, informan asimismo, que muchos de estos niños, provenían de ambientes familiares caóticos, que no solo facilitaba el encubrimiento, como ya he dicho, sino que hacía a los niños más receptivos al entrenamiento militar.
Se cree que estos menores eran capaces de manejar de mejor forma los ambientes estresantes y el entrenamiento riguroso, debido en parte a que ya tenían la experiencia de ser tratados de similar forma en sus hogares. Según se ha informado, muchos de estos niños presentaban una inusual excelencia en el campo militar. A mi juicio personal, esto podría explicar por qué hay personas que, sin haber nunca tenido contacto con el mundo militar, y sin nunca haber recibido entrenamiento de campo, demuestran habilidades en dichas áreas. Dígase, armas, tácticas, entrenamiento físico y combate, sin mencionar que presentan características psicológicas similares a las de un soldado veterano, incluso estrés postraumático. No sé si lo saben, pero en los Estados Unidos existe algo denominado campamentos espaciales o Space Camp, donde niños y adolescentes pueden ser parte de valiosos ejercicios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Cuando estos jóvenes asisten al campamento, pasan a formar parte de un grupo selecto de alrededor de 750.000 exalumnos de 120 países, entre los cuales existen de forma reconocida 10 astronautas. Todo lo anterior, reconocido públicamente, tanto así, que, actualmente una de sus candidatas estrella, es ampliamente conocida en todo el mundo, como la astronauta más joven. Se trata de Alyssa Carson, quien a sus cortos 18 años, ya espera un cupo, en una posible misión a Marte. Como pueden ver, si hay antecedentes oficiales, de que la NASA ha entrenado y entrena a niños y adolescentes como futuros astronautas, el resto, como ya ha demostrado la historia, solo queda por ser oficialmente reconocido. El testimonio de Corey Goode incluye el haber sido animado a firmar varios documentos de reclutamiento militar, con tan solo 16 años. También relata cómo uno de sus oficiales fue asesinado cuando descubrió que el programa espacial estaba siendo operado desde las sombras por el llamado estado profundo. Según Goode, la eliminación de este objetivo se llevó a cabo utilizando una bomba electromagnética que, si bien mató al oficial y sus compañeros, no dañó la base de operaciones lunar en la cual ellos se encontraban en ese momento. Consultado Scott, a este respecto, me dice que él ha tenido sueños con esa base, y que se llama Base de Operaciones Alfa. Además, agrega, que existe algo que llaman granadas térmicas o termales, las cuales, al ser activadas, generan una reacción calorífica, que derrite puertas blindadas y vehículos, similar al explosivo conocido como nanotermita. Además, agrega, que lo que Goode describe como bomba, podría ser una mina. Si bien en la actualidad existen las llamadas bombas electromagnéticas o bombas arcoíris, conocidas militarmente como MP, o ataque de pulso electromagnético, capaces de destruir total o parcialmente, equipo eléctrico y electrónico. Se cree que no tiene efectos en los humanos, sin embargo, según algunas investigaciones realizadas en Edimburgo, Wisconsin y Carolina del Norte, la exposición masiva y prolongada a campos electromagnéticos producirían alteraciones biológicas y daños en el sistema nervioso central, incluso cardíacos. Aunque otros aseguran que no hay pruebas suficientes para asegurar que grandes concentraciones de corrientes electromagnéticas puedan producir efectos como la leucemia y otros males. De seguro aquellos que viven o vivían bajo torres de alta tensión tienen una opinión muy diferente. Corey Goode afirma haber servido como un empático intuitivo o psíquicos empáticos. Los psíquicos empáticos tienen el don natural de experimentar los sentimientos y estados de ánimo de otras personas en un momento dado. Esto se traducía en que cada vez que se encontraban con algún ser no humano, Goode era utilizado como un receptor de emociones del sujeto, pudiendo sentir las emociones del objetivo, tanto como su estado de ánimo. Lo cual era denominado como interconexión. En esencia, el personal reclutado podía servir 20 años en el espacio, en diferentes subprogramas, cada uno compartimentado dentro del mismo programa espacial secreto. Entre estos se encontraba Solar Guardian o Guardia Solar, el cual habría comenzado a funcionar como una necesidad de investigar o tal vez detener a entidades extraterrestres hostiles, las cuales, muchas veces, habían sido responsables de desapariciones masivas de pueblos enteros, como bien se recoge en innumerables relatos antiguos, alrededor del mundo. De esta forma se creó a partir de los años 80, toda una nueva rama espacial, que funcionaba en las sombras, recuperando todo tipo de artefactos aéreos estrellados, no humanos, así como intercambio de tecnología con entidades biológicas extraterrestres, todo lo anterior, con el objetivo de practicar ingeniería inversa de dichos artefactos, y poder crear nuestra propia flota espacial militar.
Se dice que, para poder operar esta nueva tecnología, se necesitaba personal de operaciones con habilidades y dones excepcionales. Aquellos que como Corey, tenían las habilidades empáticas intuitivas, eran asignados al llamado, programa de interceptación e interrogación de intrusos, donde eran llevados aquellos, no humanos, que lograban ser capturados, ya sea, dentro del sistema solar o en la misma Tierra. Recordemos, que si bien el gobierno del presidente Eisenhower, firmó un tratado con los extraterrestres conocidos como grises, rápidamente, se dieron cuenta del error que habían cometido. Entre lo que se ha podido descubrir, es que dichos operativos, estaban a cargo, de rastrear e identificar, a entidades extraterrestres, camufladas dentro de la misma población de la Tierra. El objetivo de estos reclutas como Corey, era sentir las emociones o la intencionalidad de estos seres, y así informar a sus superiores. Lo cual se englobaba, en el programa de interrogatorio e intercepción de intrusos, antes mencionado. Al terminar su servicio, si sobrevivían, estas personas pasaban por un blanqueamiento de memoria, y eran devueltas a sus vidas cotidianas. Sin embargo, esto aparentemente, no funciona en todos los casos, pues algunas de estas personas, pueden llegar a tener con el tiempo recuerdos de su anterior vida como soldados. Cuando esto sucedía, el individuo era localizado, para un segundo blanqueamiento o borrado de recuerdos. Si eso no funcionaba, se procedía a confundir a la persona, con todo tipo de extraños acontecimientos. Si la persona hacía pública su experiencia y su identidad, entonces se recurría a la ridiculización, como pasó en el caso de Bob Lazar. Se dice, que al final de este periodo de servicio de 20 años, se le practicaba al veterano, una terapia de antienvejecimiento, utilizando primero, una serie de inyecciones, y posteriormente, un periodo de aislamiento, en las cápsulas de regeneración celular. Era en estas cápsulas donde se restauraba el ADN, y se devolvía al individuo a su condición física, al momento de ser abducido, la cual, en general, era en algún momento de su adolescencia. Recuerden que el exmiembro de las Fuerzas Armadas norteamericanas, Michael Ralph, declaró estar en conocimiento sobre la existencia de tecnología de viaje temporal, la cual habría sido usada para construir bases militares en Marte. Si esto es cierto, entonces podríamos decir que aquellos adolescentes que fueron llevados a servir en el espacio, en la década de los 90, podrían haber servido en bases construidas a partir del año 2000, hasta bien entrado el siglo XXI. Esto plantea la posibilidad, de que estemos ante, individuos que podrían haber estado viviendo vidas paralelas, en distintas líneas temporales, o coexistiendo al mismo tiempo, con una versión del mismo, aquí en la Tierra, y otra en Marte, dependiendo cómo se perciba las múltiples realidades, de las cuales habla la física teórica. Del punto de vista psiquiátrico, esto explicaría, por qué los informes del proyecto Montauk, aseguraban que los individuos adultos sometidos a este estrés mental, colapsaban rápidamente. Por otra parte, si tengo razón, en lo que describo en el vídeo de tipos de alma, el ánima, aquellos individuos portadores de esta energía vital, serían capaces de manejar de mejor forma, este tipo de experiencia, pues sus mentes, solo lo tomarían como otra reencarnación. Lo cual implicaría, que podríamos tener, alrededor del mundo, cientos, o tal vez miles, de individuos, altamente capacitados, tanto militar o técnicamente, que sin embargo se encuentran en un estado de recuerdos, semidurmientes. Esto plantea la pregunta: ¿qué pasaría si todas estas personas, recuperaran sus recuerdos? Actualmente Corey Goode, trabaja en la industria de la información y comunicación, con 20 años de experiencia en la virtualización de hardware y software, seguridad física y de tecnología informática, para contrarrestar vigilancia electrónica, evaluación de riesgos y protección de ejecutivos. Además sirvió en la Guardia Estatal del Ejército de Texas, entre 2007 y 2012, como C-41, mando, control, comunicaciones e inteligencia. Dejaré hasta aquí el vídeo, porque me he extendido mucho, y como me han dicho, esta voz artificial, no es del gusto de todos, pero por ahora, es la única forma en la que puedo hacer estos vídeos. Queda pendiente el asunto de los soldados durmientes. Si quieren saber más de la tecnología con la cual se opera en el programa espacial secreto, sugiero que vean Ad Astra, hacia las estrellas, de 2019, donde podrán ver el funcionamiento de las pantallas inteligentes de cristal, que Corey describe en su relato. Y también, Stargate, SG-1, la serie, de 1994. Si se lo preguntan, sí, muchas series y películas, parecen mostrar el mismo tipo de historia que estos informantes. Como dicen, no hay mejor forma de ocultar algo, que a plena vista.
Saludos a todos, y que la fuente ilumine sus caminos, nos vemos. Team, and there's nothing to worry about. We come here and we're going to conquer and we're going to take some. Is that understood? Yes, sir. That's what we're going to do, sweethearts. We are going to go and get some. All right, people, on the ready line. Are you me? Yeah. Are you me? Yeah. What are you? What are you? Hudson! Get on the ready line, Marine. Get something to do. Get on the ready line. Yo! Move it up. Move it up, goddammit. Get hot. 1, 2, 3, get on, get on, get on! Move it up, move it up, move it up! Move it up, move it up, move it up! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Absolutely badasses! Let's pack them in!